Muy bien, buenas tardes, compañeros. Estamos en una sesión más de nuestro seminario de géneros mágicos a la tradición oral. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Ana Goncharova con una presentación de un título sugerente como siempre, La bruja de Europa Oriental frente a la bruja de Europa Occidental. Ella es miembro del proyecto de investigación Merlín. Y bueno, pues estos temas, como ustedes saben, están perfectamente vinculados con el ejercicio y la práctica que tenemos en este seminario. Pues le damos la bienvenida. Muchas gracias por presentarse con nosotros. Tiene una hora la ponente para su presentación y al término de esta, pues abrimos como siempre los micrófonos para el intercambio, preguntas y sugerencias que seguramente saldrán de su ponencia. Bueno, pues adelante. Cedo los micrófonos. Recuerden también mantener sus micrófonos apagados, nada más para no interrumpir, como siempre, la señal. Eso esperamos. Adelante. Muchas gracias, Carmen. Pues me alegro mucho que se me presentó la posibilidad de participar en este seminario. Es un honor y espero que os gustará mi presentación y será de alguna ayuda en algún momento, en alguna cosa, porque son cuestiones bastante exóticas. ¿Se ve la pantalla completa de presentación, Carmen? Sí, así es, sí se ve bien. Muy bien. Pues antes de entrar en la materia, me gustaría delimitar las zonas mencionadas en el título de esta charla. Aunque geográficamente en el este Europa está limitada por los montes Urales, el río Ural, el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso, el mar Negro y los estrechos del Bósforo y de Dardanelos, no es así en el espacio político-cultural. Hay que tener en cuenta algunos acontecimientos y procesos históricos, por ejemplo, el gran cisma de la Iglesia cristiana en el año 1054, que dividió pueblos europeos en los católicos y ortodoxos, la invasión mongola-tártara que empezó en 1237, que durante los 3 siglos siguientes aisló las tierras de los eslavos orientales de la vida política y cultural europea. Las conquistas del Imperio Otomano en los Balcanes en el siglo XIV, que hicieron lo mismo con los eslavos de la Europa meridional. Y también la resistencia desde el siglo XVIII hasta el día de hoy de los países de Europa Occidental a la inclusión del Estado ruso en cualquiera de sus encarnaciones, sea Imperio Ruso, la Federación Rusa o la Unión Soviética, dentro del espacio político económico europeo, y muchos otros de diferente envergadura. Todo esto iba separando a la mayor parte de la población eslava del resto de la población de Europa, hasta tal punto que hoy en día solo una parte de ellos se perciben como europeos. Pues a grosso modo, de manera bastante esquemática, podemos definir siguientes marcos geográficos para nuestra conversación de hoy, que es una división étnica, que aquí vemos los, digamos, con la línea azul he intentado marcar los estados eslavos, que aquí están los estados eslavos balcánicos y luego de Europa oriental. Luego también hay una división religiosa, que aquí están marcados los estados donde generalmente la población son cristianos ortodoxos, no, salvo Federación Rusa, pero en la parte europea también. En la Federación Rusa son generalmente los cristianos ortodoxos. Y luego la división política que, digamos, se consolidó durante el siglo XX con el Pacto de Varsovia.
y con esto, digamos, nos situamos culturalmente y geográficamente en el entorno. Hablando de las creencias en la brujería, sin duda influidos por las divisiones ya mencionadas, entenderemos como Europa Oriental los 13 estados eslavos: Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro, Polonia, República Checa, Rusia, Serbia y Ucrania, y con ellos también los estados de Albania, Rumanía y Hungría, aunque no son de la población eslava, pero culturalmente, políticamente y históricamente están muy unidos y tienen todos una convivencia bastante prolongada en el tiempo. Ahora bien, ¿qué fuentes tenemos nosotros hoy en día para estudiar las creencias eslavas en el ámbito de la brujería? Primeramente son las crónicas medievales, como por ejemplo la famosa crónica de Néstor del año 1113, los códices legislativos, como por ejemplo Stavlav, literalmente el libro de 100 capítulos de 1551, o Sudebnik, Código Judicial del año 1589. También los materiales de los procesos judiciales, aunque no son tan amplios como en el occidente, porque la brujería, digamos, no estaba considerada en estos territorios de otro modo y no ha surgido una campaña de persecución formal. Los medios de comunicación también nos pueden servir, empezando por los primeros periódicos dieciochescos y hasta Internet, si se trata de extender el marco temporal de nuestras investigaciones al presente, porque nada más la semana pasada leí una noticia sobre un proceso judicial cuando una mujer pidió al juez la defensa de su honor para quitarle la acusación de bruja, de que ella se dedicaba a la brujería, y ella decía que no era así. No obstante, el material más amplio nos lo proporcionan los datos etnográficos, por supuesto, entre los cuales cabe destacar la información recogida durante la serie de expediciones etnolingüísticas dirigidas por Nikita Ilich Tolstoy, que aquí lo tenemos, que es bisnieto del famoso León Tolstoy, nuestro escritor, y que él en los años 60, de los años 60 hasta años 80 del siglo XX, él dirigió estas expediciones en la zona de Polesie, en la zona de Cárpatos y también en los países balcánicos, porque él nació en Serbia, creció en Serbia, y esto le permitió, digamos, hacer un vínculo entre varias culturas eslavas y crear una escuela etnolingüística. Pues los materiales de estas expediciones se van hasta el día de hoy organizando y editando por el Instituto de Estudios Eslávicos de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y luego de Rusia hoy en día. Entonces, Nikita Ilich Tolstoy, desarrollando las ideas del etnógrafo y lingüista ruso Dmitry Konstantinovich Lenin, y siguiendo los pasos de etnógrafos decimonónicos como Alexander Nikolaevich Afanasiev, por cierto, su recopilación de los cuentos populares rusos pueden encontrar en la página de Instituto Cervantes. Y también de Iván Petrovich Sájarov. Él desarrollando las ideas de estas, sus perdón, de esta gente, logró crear la llamada Escuela Etnolingüística de Moscú, que hoy en día, junto con la Escuela Etnolingüística de Lublin, encabezada por Jerzy Bartminsky, catedrático de la Universidad de María Curie Skłodowska,
son las mayores autoridades en cuanto a las investigaciones etnolingüísticas de la cultura eslava se refiere. Los esfuerzos de ambas escuelas se centran en investigar la mitología eslava, los ritos, el calendario popular, la demonología, las creencias estereotipadas del comportamiento cotidiano y festivo, el léxico y la fraseología de los rituales, canciones, textos, conjuros, rituales, sistema metafórico y otras formas de la cultura tradicional eslava. En la cuestión que nos ocupa, las investigadoras contemporáneas más destacadas son Svetlana Mikhailovna Tolstaya, la mujer de Nikita Ilich y la que sigue hoy siguiendo sus pasos y dirigiendo las investigaciones, Lyudmila Nikolaevna Vinogradova y Elena Evgenievna Levkievskaya. Entonces, hoy presentando, digamos, el género de las brujas de Europa Oriental, yo sigo, digamos, un poco el esquema que elaboraron ellas para la descripción de los personajes mitológicos. En la cuestión que nos ocupa, las investigaciones contemporáneas suelen referirse a los eslavos occidentales, eslavos orientales y eslavos meridionales. Nosotros hablaremos de las creencias de tres regiones que vamos a considerar la geografía, digamos, de la brujería de Europa Oriental de otra manera. Son tres regiones: Polesie, que está compartido por los estados Polonia, Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Luego Cárpatos, que se refiere a las montañas cárpatas, y los Balcanes. Esta diferencia en la localización está condicionada por el desarrollo histórico de las culturas populares, dado que la cultura de Cordillera de los Cárpatos presenta unos rasgos que en su conjunto pueden verse como zona de tránsito entre la mitología eslava de Palesia, que son eslavos occidentales y eslavos orientales del norte, y la zona balcánica, eslavos meridionales. Y también incluye los pueblos húngaros y romanos, que no son eslavos, pero culturalmente, dado una convivencia muy prolongada, comparten muchos elementos de demonología popular. Las tipologías de las creencias populares sobre la brujería también obedece a esta clasificación, y en la literatura especializada podemos encontrar la especificación de tres tipos de brujas según la situación geográfica. La vedьma de Palesia, la bosorca cárpata y la vestitsa balcánica. La vedьma de Palesia es la representante de las brujas de la mitología de los eslavos del norte. La bosorca es típica de la población eslava de los Cárpatos y también de la demonología romana y húngara, mientras que la vestitsa balcánica es un personaje de la demonología de los eslavos del sur. Las brujas de Europa occidental no presentan rasgos tan distintos en lo que se refiere a la distribución geográfica. Al menos los estudios disponibles no los han puesto de manifiesto. Sin embargo, en este caso sería conveniente que nos atengamos a otro tipo de distinción: la bruja tradicional y la bruja teologal. Y antes de todo, hablaremos de las denominaciones. Así pues, estamos tratando de los personajes que se llaman en la zona de Palesia ведьма, ведун en ruso, ведьма, ведьмак ucraniano, ведьма bielorruso, ведьма polaco. La palabra ведьма se crea a partir de la palabra protoeslava vedti, saber, conocer, de la cual, según el diccionario etimológico de Maximilian Fasmer, tenemos en antiguo ruso y antiguo eslavo vedeti,
ruso moderno vedать, ucraniano vidati, checo vedetь, eslovaco vedetь, polaco vedetь, todos estos con el sentido de saber, conocer. En la zona de los Cárpatos tenemos Bosorca. Bosorcani en húngaro, Bosorco en rumano. Aparte encontramos en rumano la palabra vrajitor, que significa hechicero, y vrajeti es encantar, hechizar, eslavo vrajeti también impresionar. En polaco también hay palabra bosiorka o bosorka. En eslovaco moravo bosorka, bosorka, bosorak, en cuanto se refiere al género masculino. Bosorkania en ruteno, bosorka, bosorkuno en ucraniano. En ucraniano hay bastantes bisurka, bosirka, bosorkania, bosorgaña, bosorcaña. Y la palabra original, basarkani, es húngara. Podemos compararla con palabra turca basarkan, pesadilla. Esto no es sorprendente, dado que el Estado húngaro, digamos, estaba bajo la influencia turca bastante, del Imperio Otomano bastante tiempo. En la zona balcánica encontramos la Vestitsa. Vestitsa en búlgaro, el que sabe. Vesterka en macedonio, Vestitsa o Vestas en serbio. Aunque estamos usando mayormente nombres en femenino, esto no significa que no haya brujos en la mitología eslava, todo lo contrario. El análisis de las actas judiciales indica que los hombres fueron la mayoría de los condenados por brujería, por ejemplo, en la Rusia medieval. Y en la tradición de los cosacos de Zaporozhye, en Ucrania, existe la figura de Haldun o Haldun, que es un guerrero mago que usa sus poderes especiales al beneficio del ejército cosaco, de su unidad en concreto. Y también muchos gobernadores militares de Zaporozhye se consideraban haldunes. Sin embargo, la tendencia generalizada entre los eslavos es el predominio de la imagen femenina, una bruja vedma. Según dice Lyudmila Vinogradova en su libro Demonología, Tradición mitológica y ritual de los eslavos, la imagen de una vedma pertenece habitualmente al grupo de los personajes más o menos estables y fácilmente reconocibles en diferentes creencias. Se identifica a base de los siguientes rasgos: es una mujer real que se relaciona con las fuerzas del mal, posee capacidades sobrenaturales y las usa con fines dañinos para la gente. Veamos las denominaciones de las principales lenguas europeas. En el ámbito de las lenguas germánicas, en inglés encontramos la palabra witch, en inglés medio witch, en inglés antiguo wicke o wicca en masculino, al parecer con el sentido original de malvado, aunque por etimología popular se vincula a wit, inteligente, o wisdom, sabiduría. También hay palabra hag, inglés medio hage, inglés antiguo hege, forma acortada de hectese, bruja, relacionada con encantamiento, y podemos comparar con alemán Haxe, bruja. También referido a Haxe, en alto alemán antiguo Hazusa, el siglo X, Hazusa, siglo XI, parece ser un compuesto de hag, seto espinoso, bosquecillo. En alto alemán medio, hag, seto, cercado, lugar cerrado, bosque delimitado. Y un segundo término que no está claro y que se ha relacionado con el noruego dialectal, tisha, tusul, fantasma. Tisha es elfo, tusul, fantasma, lituano, dvasia, antiguo eslavo, duch, en ruso, duch, aliento, espíritu, alto alemán medio, hitvas, fantasma, halo, dusios, demonio, y westfaliano, dus, diablo. En español
bruja, brosa, de origen probablemente prerromano, igual en portugués y en gallego la etimología no está muy clara. Luego también tenemos sorguina, sorguiña, vasco sorguín con el determinativo en crítico sorguiña, ser mitológico bruja, comparando con sorguiñ alce, remolino de viento, por deberse supuestamente a su magia atmosférica, o sorguín mandatari, mariposa, literalmente mensajero de brujas. En gallego, bruja es bedoerera, literalmente vedora, es decir, vidente. Y en portugués, bruja, francés antiguo, Geneshe, relacionado con el latín dianesca. Es decir, es una etimología probablemente relacionada con el culto de Diana y, digamos, las relaciones Geneshe, Genashe, Genoshe y Genot, brujo también. Entonces, aquí podemos encontrar la relación con el culto de Diana. Y en francés moderno es sorcier masculino y sorcier femenino, hechicero, brujo. Sale del latín sortearios, adivinador, sortes, suerte. Y derivados del latín striga. Aquí tenemos la etimología derivada de griego y latín. ¿Cómo podemos ver, analizando la etimología de los nombres de los personajes relacionados con la brujería en Europa? Solo las denominaciones de las regiones de Polinesia y de los Balcanes se refieren a estas criaturas como portadoras de un conocimiento especial. Quizá podemos considerar próximo a este tratamiento la denominación de bedoerera en gallego. Llama atención también el hecho que los tres personajes comparten en la imaginación popular la capacidad de acciones beneficiosas para su comunidad o para otras personas a título individual. En cambio, las designaciones de la bruja occidental acentúan el carácter mitológico del personaje. También es significativo que muchas de ellas carezcan de una etimología segura. Ahora pasaremos a la hipostasis de estas criaturas. Como podemos ver, los 5 tipos de personajes presentan la hipostasis antropomorfa y zoomorfa. Y solo una, la bestia balcánica, puede aparecer como un fenómeno atmosférico, es decir, en sentido bastante laxo, porque en concreto son las chispas o los cuerpos luminosos. La hipóstasis como objeto la presentan solo la Viedma de Palesie y la Mazorca carpatiana. Este es bastante lógico, teniendo en cuenta que se convierten en objetos generalmente durante sus actividades relacionadas con el secuestro de la producción agrícola, actividad menos típica de la Vestitza y ajena a ambos tipos de la bruja de Europa occidental. Veamos con más detalle la hipóstasis antropomorfa y también la fantástica de los 5 tipos de brujas. Según las creencias populares en Europa Oriental, las brujas tienen una naturaleza dual. Por un lado, son personas que pertenecen al mundo de los seres humanos, pero a la vez también al mundo de los demonios. Las capacidades sobrenaturales las adquieren gracias a este último vínculo por distintas vías. Puede ser que una mujer sea bruja por las circunstancias de su nacimiento o su propia voluntad, o también contra ella, cuando está poseída, por ejemplo, por un demonio, un espíritu maligno o el espíritu de una persona muerta incluso. También puede que tenga relaciones sexuales o contrajo un acuerdo con un demonio o una serpiente,
que en las lenguas eslavas tiene género masculino y a menudo sustituye al propio demonio. En la mitología carpatiana y balcánica, este dualismo se expresa en la creencia que estas mujeres tienen dos almas. Y en el caso de Basorka, hasta puede tener tres. Una humana y otra o otras dos son demoníacas. La segunda abandona el cuerpo de la bruja mientras ésta duerme y sale para perjudicar a la gente. Este rasgo las vincula a otros personajes de dos almas de la tradición carpato-balcánica como la estrija, el planitnik, el valkalak o el vampiro upir. Por lo tanto, las brujas de Europa Oriental tienen distintos grados de humanidad. Si la víctima de Palesi es una persona más que por alguna circunstancia nació o se convirtió en bruja, la Basorka carpatiana adquiere los rasgos de un personaje de doble alma como una asmura o bojinka, asumiendo sus funciones como asfixiar, por ejemplo, a la gente dormida, chupar sangre o secuestrar o sustituir un bebé o un embrión, como veremos más adelante. La Bistrița balcánica tiene algunas cualidades de una mujer, pero ya es un personaje semidemoníaco de doble alma, incluso puede tener unas alas en la espalda. La bruja tradicional de Europa Occidental se puede decir que ha ido ganando la humanidad con el tiempo, empezando en la imaginación popular como las lamia o estriges grecolatinas, criaturas míticas, voladoras, vampíricas e infanticidas, y va evolucionando en la vecina del pueblo poco sociable que se convierte en un animal o un pájaro reduciéndose a la bruja teologal, humana del todo y excepto raros casos de su metamorfosis en un animal. Aquí tenemos la lista de otras posibles hipostasis de las brujas de las brujas europeas, que vemos que, por ejemplo, la víctima de Palesia y Basorka carpatiana tienen la capacidad de metamorfosis más amplia, porque la Bistrița balcánica, por ejemplo, respecto a un pájaro o un animal, ella solo puede convertirse en los que están en la lista. Sin embargo, las otras dos, en realidad, en cualquier pájaro o cualquier animal o cualquier insecto, por ejemplo. Claro, llama la atención la poca capacidad de metamorfosis de las brujas occidentales tradicionales y la bruja occidental teologal. Ahora, otro aspecto a tratar relativo a las creencias europeas en la brujería es la situación social de las candidatas al género, su supuesta vida como bruja y sus relaciones con otras criaturas mitológicas. Por supuesto, en todos los casos, una persona solitaria siempre será la candidata por autonomía a ser tenida por bruja. También vemos esta contaminación teologal por el pacto con Satán en la víctima de Palesia. Pero dado al hecho que en la religión cristiana ortodoxa la demonología no tiene igual desarrollo como en la iglesia cristiana católica y la imagen del demonio en la imaginación popular linda con lo grotesco y miserable, aquí no se desarrolla el motivo del homage al Satán y de las misas negras. Habitualmente el demonio con el que pacta la bruja, la víctima de Palesia, se convierte en su sirviente. Otro aspecto que llama la atención es la estrecha relación de las brujas de Europa Oriental con el mundo de los revenants, en particular el upir. El upir es una especie del muerto viviente muy común en la cultura eslava y es considerado como el origen de la criatura que hoy en día conocemos como vampiro europeo. Aquí hay que tener en cuenta varios aspectos. Los muertos vivientes eslavos originales no presentan rasgos más típicos del vampiro europeo. Ellos no chupan sangre. Las tendencias vampíricas en las brujas y los muertos vivientes de Europa Oriental aparecen y tienen la tendencia a aumentar conforme nos acercamos a las zonas de la influencia grecolatina.
Por lo tanto, no es probable la relación con los orígenes de la bruja tradicional occidental en este aspecto. Y ahora bien, ¿cómo en la imaginación popular puede surgir una bruja? Las ведьmas de Palesia se dividen en las ведьmas innatas y las ведьmas enseñadas. Esto parece a la situación de las brujas de Europa Occidental, cuando la bruja tradicional siempre surge así y, digamos, de manera sin causa, digamos. Y la bruja teologal siempre es una persona iniciada oficialmente en un aquelarre. En esta situación es tentador suponer que en algún momento la bruja occidental tradicional también tuvo una génesis semejante a la de Vedьma innata de Europa Oriental, pero ahora no lo sabremos probablemente nunca. Respecto a la bruja enseñada, los motivos de sacrilegios en su iniciación, aunque no tienen carácter tan formalizado como en el caso de bruja occidental, teologal, también indican un elemento bastante posterior del desarrollo del personaje vinculado a la cristianización de los eslavos orientales, además bastante tardía respecto a otros pueblos de Europa. Se nace una vedma o un vidmak si es una hija o un hijo extramatrimonial de una madre de igual condición. Si es la séptima o a veces la quinta hija consecutiva del mismo matrimonio. Si una mujer embarazada en la Nochebuena preparando la comida festiva come por casualidad un trocito de carbón, entonces su hijo o su hija serán vidmak o vidma. Si una mujer quiere convertirse en una vedma enseñada, entonces ella tiene que acudir a una vedma experimentada y pasar un rito de iniciación. Este consiste en la profanación de algún objeto sagrado, como por ejemplo una cruz, un icono o un pan, que en la sociedad agrícola eslava se considera un objeto sagrado en sí. La cruz que lleva todo el cristiano ortodoxo se quita del cuello y se mete en el zapato debajo del talón. En el pan se clava un cuchillo, el icono de la pareja nupcial se destroza o se pisotea. Todo esto se hace en la orilla de un río, al lado del molino de agua o en una encrucijada. Después se pronuncia el Padre Nuestro 3 veces al revés. Otra variante es dar saltos 3 veces por encima de un cuchillo puesto punta arriba en el suelo de un granero, recitando al mismo tiempo un hechizo. Sin embargo, definitivamente se hace una vedma después de conocer en persona al diablo y pactando con él, y a la vez el diablo se convierte en su sirviente o en su amante o en su amante y sirviente. Antes de aceptar a la nueva alumna, la vieja vedma le hacía una demostración visual de que pasará con su alma si ella se mete en la brujería. Por ejemplo, la vieja cogía una hojaza de pan y le daba otra a la aspirante. Se metían en un sitio apartado y disponían sus respectivos panes en unos trapos blancos. Al pan de la vedma se supone, de la vedma ya veterana, se supone que se le acercaban todo tipo de reptiles y lo devoraban con rabia. El pan de la mujer normal no lo atacaban. Entonces la vedma decía, ves, si te conviertes en una vedma, así devorarán tu alma los demonios. Al contrario, se quedará intacta como ahora sigue entera tu hojaza. Si la otra no se asustaba, entonces empezaba su enseñanza. Existe otra posibilidad bastante interesante. Una persona se convierte en una vedma o un vidma cuando un pariente suyo al morirse le transmite su saber. A menudo mediante un ovillo de lana o una escoba, o en realidad aparecen, digamos, en los testimonios populares aparecen objetos variados. Entonces, al morirse, la bruja o el brujo le transmite su saber a través de estos objetos. Se le susurra el conocimiento al objeto y luego se le da al recipiente con su conocimiento o sin él. De esa manera se puede convertir uno en brujo o bruja incluso inconscientemente.
¿Por qué está este procedimiento? Es que en general la muerte de un vidmak o una vidma es un momento muy dramático. Todos ellos en la creencia popular, ellos mueren con mucho dolor y sufrimiento. Para aliviar la muerte de esta gente, sus parientes incluso pueden desmontar el tejado de su casa o lo sacan al portal para facilitar el tránsito de su alma. Una vez muerto, lo llevan al cementerio para enterrarlo, pero crean que hay que tener cuidado porque puede empezar una tormenta, el ataúd puede romperse, los diablos pueden atacar al séquito funerario, secuestrar el cuerpo y pueden llevarlo, comer la carne y los huesos del difunto y meterse en su piel y así empezarán a visitar a los parientes del difunto. Es una variante, pero en general se cree que un brujo o una bruja se convierte después de su muerte en un muerto andante y para evitarlo hay que tomar diferentes precauciones. Que todos tienen el fin que el muerto no puede volver a casa. Entonces hay que distraerlo con diferentes rituales. Ahora bien, veamos qué pasa con la bosorca y la viestiza. En realidad, el génesis es muy parecido. Resulta que aparte de que una bosorca o una viestiza puede convertirse un recién nacido con el saco amniótico intacto, una niña a la que soplaron al nacer para reanimarla, o un bebé concebido en una mala hora o de mala manera, por ejemplo, si los padres no respetaron la cuaresma, también puede ser una persona enseñada. Las bosorcas y las viestice también pueden ser las difuntas que salen de sus tumbas por las noches. Para que esto no ocurra, al difunto sospechoso le metían, o a la difunta, le metían un trozo de ajo en la boca, poniendo el cadáver en el ataúd boca abajo. En Vestitza también se convierte una niña nacida en la última fase de la luna. Y según las creencias serbias, la doncella musulmana, en el caso de los matrimonios mixtos, después de la boda se convertía en viestica y luego al morirse pasaba a ser una uperica, es decir, una vampira. Según las creencias búlgaras, una mujer que perdió la fertilidad o nunca la tuvo podría convertirse también en una viestica. En esto le ayudaban las hierbas mágicas y un espíritu maligno que la poseía, convirtiéndose en una mariposa de color negro con lunares rojos. La génesis de las brujas de Europa Occidental es menos variada. En el caso de la bruja tradicional, al principio es un ser mítico y luego es una persona que es así, sin explicación de las causas de su estado, al menos en lo que ha llegado hasta el día de hoy. En el caso de la bruja teologal, su origen se situó en la iniciación formal en el aquelarre. Otras actividades, ahora veremos las actividades de las brujas. Aquí con los recuadros rojos están señaladas las actividades que son características también de las brujas tradicionales occidentales y las brujas teologales también. Entonces, de las actividades de las brujas, por ejemplo, de las brujas de Europa Oriental, la actividad principal es el secuestro de la producción agrícola. Y para esto tienen un sinfín de maneras de hacerlo. Otras actividades dañinas de la bruja consisten en recoger la cosecha de los campos ajenos, quitarse la grasa, por ejemplo, de los cerdos de los vecinos y añadirla a los suyos, roban los huevos de gallinas. También pueden hacer que
alguien se enferme y convertir a un enemigo suyo en un animal. Es un motivo muy común cuando una suegra convierte a su yerno a un Valkalak, por ejemplo, que es como un hombre lobo, por maltratar a su hija, por ejemplo. Entonces, es curioso que, por ejemplo, la Ведьма de Palesia tiene una lista de actividades, por así decirlo. Bosorka Carpatiana puede hacer todo lo que hace la Ведьма de Palesia, pero lleva incorporadas más funciones, si se puede decir así. Por ejemplo, asusta a la gente por la noche, aprieta o asfixia a la gente dormida, chupa la sangre de una persona dormida, hace daño a las parturientas, sea a los recién nacidos, secuestra bebés, sustituyendo ellos por los suyos que son feos, jorobados y llorones y solo viven 7 años. Atrae y asesina a los chicos jóvenes. Y la bestia balcánica es capaz de ejecutar todo lo que se atribuye a los dos personajes anteriores, pero se da el vampirismo con mayor frecuencia que la Basorca carpatiana y además es caníbal. Se creía que se comía a los bebés y a los corazones humanos. Con una varita mágica, la bestia toca al pecho de una persona dormida, le saca el corazón, se lo come, la herida se cierra sin dejar la cicatriz, pero esta persona muere pronto en un accidente. Sobre todo, la bistiza es dañina también para las mujeres embarazadas. Puede sacar al embrión y comerlo. Bebe también la sangre de los niños y animales, come la carne de los muertos. En Montenegro se consideraba que una mujer que pretende convertirse a una biestiza tiene que comer primero a un bebé suyo y luego adquiere la capacidad de comerse los bebés de las demás. Si murió un bebé sin causa aparente, se decía que las biestices se bebieron su corazón. Las capacidades vampíricas de una bestiza búlgara son inferiores a la bestiza de Serbia. En la Bulgaria central, sin embargo, se cree que las mariposas grandes nocturnas son los vampiros que vienen a chupar la sangre humana y las llaman visherice. Es interesante la conexión de la biestiza balcánica con los cuerpos celestes. Se dice que las biestice hacen caer la luna del cielo a la tierra, convierten una estrella en una cometa. Durante el eclipse lunar se dice que las biestice capturaron la luna con un colador. Estas creencias coinciden con las que los autores clásicos relatan de las hechiceras o magos de la región griega de Tesalia. A ver, aquí lo de en las actividades comunes para todas las brujas de Europa, el caso de estrangulación nocturna, la bruja occidental además provoca las pesadillas, lo que no hace ni la Basorca carpatiana ni la biestiza balcánica, aunque asfixian a la gente. Uno de los rasgos de las brujas de Europa Oriental es el aumento de sus actividades o de sus poderes en determinados periodos del año. Respecto a la Vedьma de Palesia, son el día de San Juan, el día de San Jorge. Aquí he puesto las fechas según el calendario también al viejo estilo que está basado en el calendario juliano, de ahí la diferencia. El día de San Jorge, que los ortodoxos lo celebran 2 veces, el día 23 de abril y 26 de noviembre. La Semana Verde, aquí señalada, es una festividad ancestral del origen eslavo, se celebra a comienzos de junio y guarda relación con el culto a la muerte y los rituales para obtener abundante cosecha durante el año en curso. La fiesta de la Anunciación, la Semana Santa. En Polesíe la gente cree que en la Semana Santa la bruja tiene que sí o sí venir a la iglesia y tocar las vestimentas del cura o los objetos litúrgicos para quitarse todos los pecados que iba acumulando durante el año porque le pesan literalmente y así con nuevas fuerzas después de Semana Santa puede empezar sus actividades dañinas.
En el caso de la Bosorca carpatiana son Nochebuena, el día de Santa Lucía, el día de San Jorge, jueves y viernes de la Semana Santa, el día de San Juan también, y los días de la luna nueva. La Vestitza balcánica, para ella son el día de San Jorge, el día de Navidad, el día de Santa Eudoxia, las vísperas del día de San Juan, viernes o sábado de la Semana Santa, y Día de Lobos, que es un periodo entre el día de San Martín, el 11 de noviembre, hasta el día de San Saba, el día 5 de diciembre. Las brujas de Europa Occidental tradicionales, según la tradición, se encuentran en la plenitud de sus capacidades en las vísperas del día de San Juan y en Europa Central la noche de Walpurgis. Y para la bruja teologal no están documentados los días o los periodos especiales. Por supuesto, hablando de las brujas, no podemos dejar de lado el motivo folclórico común en las creencias europeas, como las reuniones de brujas sabas o sábat. Sin embargo, si las brujas occidentales teologales acuden a la misa negra, las brujas de Europa Oriental y las brujas occidentales tradicionales solo tienen, por así decirlo, reuniones sociales. Las veïnes de Palesia se reúnen en las encrucijadas, en las fronteras de campos, en las cimas de los árboles, en las cimas de las colinas. Allí bailan, saltan, comen, beben, se pegan entre ellas. Las bosorcas carpatianas eligen para sus reuniones días especiales como los días de luna nueva, los últimos días del mes, algunas fiestas. Entonces se reúnen fuera del poblado, en las casas abandonadas, en los barrancos profundos, donde se divierten con los superí. Y de hecho, en los cuentos populares no, prácticamente no existe esta connotación, digamos, sexual, la que atribuyen a las brujas occidentales, ¿no? Que salen en los documentos de los procesos judiciales. Está, digamos, esta nota, probablemente debido a lo que, digamos, en la zona de la religión ortodoxa, estas cuestiones son mucho más laxos y relajados que en las zonas, sobre todo de la religión protestante, por ejemplo. Las reuniones de las Vestitze carpatianas en la demonología serbo-croata constituyen un motivo mejor elaborado que en los dos sistemas anteriores. Las reuniones se celebran 3 o en algunas regiones 5 veces al año. En las vísperas de la Navidad, el día de San Jorge, el día de Santa Eudoxia y otras. Se reúnen en las cimas de determinados árboles, un nojal, un peral salvaje, un roble. También el encuentro puede celebrarse en los huecos de los olivos. Aparte de esto, podrían servir los matorrales de enebro, los edificios abandonados o las encrucijadas. Por la noche las vestices se untaban con una crema hecha de los niños muertos que no recibieron el bautizo. Recitaban un hechizo, salían por la chimenea montando escobas, usos de helar o alguna persona. El vuelo iba acompañado de un ruido espantoso, silbidos, fuerte ventisca y también puede ser seguido por una cola de fuego. En las reuniones celebraban las elecciones de la bestieza principal, comían corazones de niños, ejecutaban los sacrificios de los bebés y otros familiares de las novatas. Se cree que las brujas tradicionales de Europa Occidental se reunían en las afueras de los poblados, especialmente en las eras o en las cimas de los montes, mientras que para la bruja teologal valía cualquier lugar alejado y solitario. Acudían allí montando generalmente los palos o las escobas o cubiertas con ungüentos mágicos o trasladadas por los demonios. Muy desarrollado en Europa Oriental encontramos también el tema de reconocimiento de la bruja. El motivo más frecuente es de un animal al que hieren adrede para ver cuál de las mujeres del pueblo presente las mismas heridas al día siguiente.
El reconocimiento por el agua, probablemente derivado de la ordalía del agua, es un motivo más frecuente en Polonia y en las zonas de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, que durante un tiempo pertenecieron a la mancomunidad polaco-lituana. El motivo de las marcas del cuerpo en la tradición de Europa Oriental no está presente. Los motivos de defensa contra brujas en la Europa Oriental son muy numerosos y variados. Por lo general, todos los rituales tienen el fin de distraer o espantar, lo que está en concordancia con la defensa contra otras criaturas de la mitología de Europa Oriental. En este aspecto, es muy llamativa la recomendación de reconocimiento de una Vierzchitza balcánica atrapando una mariposa nocturna que es la segunda alma de esta criatura. Esto no solo ayudará a reconocer a la Vierzchitza, que vendrá por la mañana a pedir que le devuelvan su alma, sino que el reconocimiento le quitará sus poderes y esta criatura pasará a ser una persona más. Lo mismo sucede si ella se confiesa con un cura o simplemente cava un agujero en la tierra, confiesa allí sus pecados, los entierra y entonces se convierte en una persona, digamos, normal, por así decirlo. A pesar de que había casos de linchamientos de la gente considerada brujas, brujos o incluso uperí en los pueblos, estos episodios están relacionados con unas circunstancias de especial gravedad, como por ejemplo las hambrunas, sequías prolongadas o por lo contrario mal tiempo húmedo prolongado que con seguridad provocaría hambrunas o las epidemias graves. Los procesos judiciales en Europa Oriental son bastante escasos y las condenas son bastante laxas. Surgen por lo general de una queja sobre el daño producido y están relacionados más bien con la hechicería que con la brujería. En el caso de algunos procesos en Rusia tienen como leitmotiv el atentado contra la familia gobernante de los grandes príncipes o luego el zar, y entonces las condenas son propias de los crímenes de Estado. A la luz de lo expuesto, se desprende una hipótesis de trabajo para profundizar en más investigaciones comparatistas que se puede formular así. La Ведьма de Palesie presenta los rasgos de una bruja más arcaica, más afina a la cultura de una sociedad agrícola tradicional europea, lo que proporciona más datos para los estudios de la figura de la bruja tradicional occidental. Y también cabe la posibilidad de plantear siguiente conjetura. A la vista de la contaminación por los personajes de la cultura grecolatina, como Lamias o Estrijas, que surge la figura de la bruja europea oriental en su trayecto del norte al sur, sería probable que esta figura en un momento dado digamos de un miembro de la tribu sabio encargado de la magia primitiva, al llegar a Europa con los pueblos indoeuropeos, desapareció por esa misma influencia y luego para un corto periodo fue reinventado al perderse la tradición de la cultura romana en la población rural de Europa Occidental para transformarse luego en la bruja teologal, producto del desarrollo de la cultura moderna. Porque en las condiciones socioeconómicas equivalentes la gente tiende a tener relaciones parecidas, ofreciendo soluciones análogas para problemas análogos. Entonces, aquí en esta diapositiva intenté presentar, digamos, esta idea de manera esquemática y esto me parece una posibilidad, digamos, de plantear la cuestión con las brujas europeas más adelante y trabajar en más profundidad.
con este asunto. Pues ya es todo por mi parte. Perfecto. Wow, bueno, muchísimas gracias primero por la presentación. Antes de darle la palabra a los compañeros, igual agradezco este recuento tan interesante y bueno, el planteamiento que nos propones, ¿no? Para repensar la figura de la bruja. Bueno, pues vamos a abrir aquí ya está la manita de Yair. Por supuesto, ya saben, me pueden ir avisando si es que no los viera todos, o pueden levantar su manita para comenzar este intercambio. A ver, Yair, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada agradecer a la doctora Moncharova, me parece que es una excelente recapitulación, sobre todo porque no tenía mucha referencia, mucho conocimiento sobre estas brujas del este de Europa y eso me pareció muy revelador. Me parece que abre muchas vetas de análisis en ese sentido. Tengo 3 preguntas. La primera, me llamó mucho la atención lo que mencionó respecto a que las brujas se creen en algunas partes de Europa del Este que tienen 2 o 3 o hasta 3 almas, ¿no? Una de ellas humana y las otras 2 de naturaleza más bien demoníaca. Y me pregunto si no puede existir alguna relación con este demonio familiar que los inquisidores o que en los manuales de Inquisición se dice que tenían los brujos, ¿no? Que era una especie de demonio que guiaba, instruía y también pues ayudaba, ¿no? De diversas formas a los brujos y a las brujas. Esa sería mi primera pregunta. La segunda tiene que ver un poco con estas posibles formas o transformaciones de estas entidades. En muchos relatos, por ejemplo, tanto desde el periodo colonial hasta nuestros días, por lo menos en México, las brujas aparecen como esferas luminosas que flotan por el cielo. Incluso es más común esa forma que adopten que, por ejemplo, la de un animal. Y me pregunto si esta forma se da en otras latitudes, en otros lugares, por ejemplo en Europa del Este, y si podría ser esta una especie de reminiscencia de una transformación más bien de un fenómeno atmosférico que terminó, digamos, reduciéndose hasta esta esfera luminosa, o qué sentido podríamos darle a esa transformación. Y ya la última pregunta tendría que ver un poco con estas medidas pues sí, para repelerlas o para expulsarlas. Sobre todo por lo que menciona respecto a no sé, arrojar semillas de amapola frente a la casa o a colocar una urraca. Por ejemplo, yo he escuchado en relatos de la tradición oral de México que se puede colocar, por ejemplo, un gato o un perro muerto delante de la casa y que la bruja sentirá un afán desmedido por contar los pelos del perro y de esa manera no entrará ni perjudicará a la familia. Entonces mi pregunta es, ¿qué idea podríamos tener de por qué se le atribuye este comportamiento obsesivo de contar obsesivamente a una bruja, ¿no? No sé si tenga alguna hipótesis a esta idea. Y esas serían mis preguntas. Gracias. Pues empiezo por la última, que es un poco más fácil de responder. Pues respecto al afán de contar cosas o recogerlas, porque es que las semillas de amapola son un objeto, una cantidad de objetos que la gente en las fiestas determinadas lleva a consagrar en la iglesia. Entonces, habitualmente están relacionados en los cuentos populares con la abundancia de los productos de la tierra, con la fertilidad. Entonces, claro, ya que son tan pequeños y tan numerosos, que el hecho digamos, de recogerlos es imposible, ¿no? Recoger todas. Y lo de afán de brujas, la verdad es que hay un motivo de trabajo inútil a que están dados estas criaturas, aparte de las brujas, también los uperi, los vampiros, que son digamos, hay incluso un tratado de un cura ortodoxo que decía que el trabajo sin sentido es un pecado. No sé si está relacionado, pero sí que presentan una obsesión por contar o recoger algo. ¿Por qué?
no lo explican. Simplemente estas criaturas en la imaginación, primero, tienen esta obsesión de recoger o contar, y luego también son fáciles de extraer con, digamos, situaciones absurdas. Para espantar una bruja o un vampiro también se visten la ropa al revés, por ejemplo. O le plantean como una adivinanza absurda. Entonces, parece que en la imaginación popular son un poco torpes o un poco literales, por así decirlo, porque sí que es un motivo muy común, pero no precisan el por qué exactamente estas criaturas lo tienen. Igual también hay un conjuro diciendo que una mujer esparciendo estas semillas al lado de sus vacas dice: no recogerás leche de mis vacas hasta recoger todas estas semillas. Es decir, es la relación trabajo absurdo encargado a una criatura para distraerla. Luego, lo de cuerpos luminosos, esto solo hay un caso aislado, ¿no? El resto de los personajes de la mitología eslava no me suena que presentan esta capacidad. Luego, en relación con América, con los pueblos que poblaron originalmente el continente americano, igual sería interesante, yo desconozco el material de los pueblos siberianos, por ejemplo. Sería muy interesante ver si hay, porque además en los montes Urales y en Siberia los cuerpos luminosos se presentan realmente, hay muchos testimonios se presentan con más frecuencia que en el territorio europeo de Rusia, por ejemplo. Seguramente que allí sería interesante ver los materiales etnográficos respecto a estos pueblos. Y luego lo de demonios, doble alma y demonios, es poco probable porque hay una poco probable que estén relacionados con las cuestiones propiamente teológicas, porque la teología ortodoxa, por ejemplo, que es la religión de la mayor parte de esta gente, no estaba tan ocupada de lo demoníaco. Es decir, ellos reconocen el demonio, pero no hay tanto desarrollo de demonología. Es que es la cuestión de otra hora de hablar sobre el origen de los demonios en la imaginación popular, porque hay ángeles caídos que se convierten en los espíritus guardianes del bosque, son buenos o malos, o los demonios. Es decir, que en la cultura eslava la demonología, digamos, en la cultura popular se percibe de otra manera, porque la ortodoxia popular en nuestros pueblos es un sincretismo, porque se conservan muchos elementos de las creencias precristianas. Entonces, y hay más personajes, no solo las brujas, más personajes con doble alma. Simplemente, probablemente, esto es un rasgo de una criatura que sale fuera de lo humano. Muchas gracias. Gracias, Yair. ¿Más preguntas? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? A ver, no veo manitas por ahí levantadas. Oscar, listo. Gracias, adelante. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero que quiero hacer es felicitarte por esa ponencia tan interesante que nos has hecho, ese panorama de la bruja en diversos lugares de la cultura eslava. Me ha interesado muchísimo porque yo trabajé mucho tiempo en un lugar que es Transilvania. Ahí es donde hice yo mi tesis doctoral con las comunidades húngaras.
Y bueno, son cuestiones que me son familiares, ¿no? Mi pregunta es, ¿en qué medida crees que ha pervivido esas creencias de brujería? Han pervivido. Sí, estas creencias, ¿por qué me pareció interesante tratar este asunto? Porque hasta el día de hoy la tradición de brujería, por así decirlo, o las creencias o el ejercicio es muy extenso en nuestros países. Creo que en Rumanía incluso las brujas pagan los impuestos que son autónomas, pues son empresarias. Entonces, yo creo que la tradición de las creencias es mucho más fuerte que en el occidente, porque el pensamiento en general no... es diferente. La manera de ver el mundo es mucho más, digamos, menos materialista, por así decirlo. La percepción del mundo mágico es más fuerte hasta el día de hoy, digamos, sobre todo lo que se trata de la población rural. Y hay casos cuando la gente, incluso durante los años del gobierno soviético, que era para nada de pensamiento mágico, pues la gente podría, y precisamente en los materiales de las expediciones de Nikita Ilich Tolstoy está descrito un caso cuando en un pueblo la gente creyendo, había una sequía y la gente creyendo que uno recién enterrado era vampiro, y entonces hay que desenterrarlo y tirar al agua para que bebe bastante y deja en paz al pueblo. Entonces ellos exigieron al director de la empresa estatal agrícola de este pueblo que les dé un tractor para derribar la tumba, y este les ha dado. Y la han derivado a pesar de las, digamos, de las protestas de la familia de este difunto. Y hasta el día de hoy, el pan de cada día es eso, coger un periódico, meterse en internet y ahí las noticias que a una enfermera la acusaron de la brujería porque después de que hizo la inyección, la persona ha muerto. Y los parientes ponen la acusación, la acusan de brujería y no de mala praxis médica. Entonces sí que han pervivido mucho. Y en general el pensamiento, el pensamiento mágico es por estudiar mucho en estos países, porque incluso el hecho de cómo perciben al gobierno es diferente. Y esto es una conversación para largo rato, porque, por ejemplo, la figura tan, digamos, de Putin, por ejemplo, del presidente de la Federación Rusa, es completamente incomprendido por el occidente, porque no saben cómo piensa el pueblo ruso. El pueblo ruso, por ejemplo, piensa que Tsar o el secretario general del Partido Comunista o el presidente de la Federación Rusa es la figura que es igual como un jefe del tribu o un chamán. Y hay una expresión: si el pueblo peca, el zar reza y el Dios perdona. Si el zar peca, el pueblo no puede rezar y Dios no va a perdonar. Es decir, y hasta el día de hoy, por ejemplo, los ratings de Putin son así porque él representa, él ha cogido esta... es decir, en mi entender, tal como lo veo, él ha cogido esta ola y él ha cogido el tono de la persona que es casi un chamán para ellos.
Entonces, yo creo que en el occidente es imposible de encontrar este grado, esta intensidad. Yo misma, por ejemplo, cuando me interesó ver cómo trabaja una divina con cartas, en mi familia precisamente hubo caso cuando hubo 9 hermanas una detrás de otra, y entonces en el pueblo de mi bisabuela las consideraban que alguna es bruja seguro. Y dado que incluso su hermano se dedicaba a la curandería, entonces consideraban que la familia tiene algo que ver, ¿no? Entonces cuando yo vine a ver cómo trabaja esta divina, ella me dijo que no me va a adivinar, porque no puede a una mujer de esta familia leer la suerte, porque nosotros sabemos más que ella y hay grados, ¿no? Entonces ella no se atreve. Y me costó mucho para que ella, y yo le dije, bueno, pero al menos puedes enseñarme cómo lo haces, cómo lo trabajas, ¿no? Y ella estaba totalmente, digamos, sorprendida. ¿Y por qué he venido hacia ella? Aunque, es decir, que ni a la curandería ya no sé, mi madre es pediatra, es decir, que son la gente, pero son las tradiciones que viven. No sé si he respondido o no. Gracias. Creo que sí, antes de darle la palabra a alguien más, voy a aprovechar precisamente, creo que con todo lo que nos has contado, yo he anotado así una serie de tantos elementos análogos con el caso de México, con los pueblos de México, que de verdad es sorprendente, ¿no? Quiero nada más mencionar al menos unos cuantos para seguir un poco con la discusión y dar la oportunidad a los demás compañeros, claro. Por un lado, esta tradición de los pueblos agrícolas. Creo que ese es un elemento que no podemos dejar de lado y que además se refleja en estas figuras, en estas brujas. Me llama mucho la atención como sea que van a usurpar productos agrícolas o bien que van a defender a las comunidades, ¿no? Esto es algo que está registrado, estoy hablando en el caso de México desde el siglo XVI, en los códices estos elementos están presentes y permanecen hoy en la actualidad. En los pueblos en donde yo he hecho trabajo etnográfico, que es lo que más sé hacer, ¿no? No sé si muy bien, pero es lo que más he hecho, estas especialistas, estas mujeres de saber, pues suelen defender a las comunidades como pueden atacar. Eso es parte de la defensa, ¿no? Y bueno, y de ahí se desprenden un montón de elementos compartidos. En muchísimas regiones del centro de México hay que poner las tijeras o un cuchillo para alejar a las brujas. Hay que tener cuidado porque obviamente si hay un bebé recién nacido, ojo porque lo pueden chupar, le pueden chupar la sangre, lo pueden robar. Algunas incluso lo roban dentro del vientre. Otra cosa completamente difundida en casi todos los sistemas médicos indígenas de este país es que si el bebé nace con su saco amniótico intacto, seguro va a ser curandero. Y depende de las circunstancias, puede ser uno malo, ¿no? Es decir, un brujo, porque aquí la diferencia entre brujo y curandero es una línea muy delgada, ¿no? A veces inexistente, ¿no? A veces solo para la cara de los pacientes. Entonces, eso es otro elemento que me pareció fantástico. Aquí, un niño que nace así, seguro va a ser curandero y hay que guardar el secreto porque alguien le puede robar su don, alguien le puede robar ese poder. Entonces, eso tiene que ser. Cargar un ajo es una cosa que también recomiendan los curanderos. Carga tu ajito para las malas vibras a donde quiera que vayas, incluso fuera de la comunidad, ¿no? Para defenderte de una bruja, a donde vayas. Y esto me recuerda mucho a esta imagen que nos estás contando de las figuras políticas. Al menos voy a mencionar dos aspectos importantes igual para México. Conocerán algunos la figura de Emiliano Zapata, que fue un personaje importante en la historia de México, de la Revolución Mexicana, siglo XX. Este personaje era considerado también un granicero o un curandero, un especialista de control del temporal, que también podía atraer la lluvia, controlarla o bien incluso curar. Y a la fecha se considera en los pueblos de Morelos
que este personaje aún vive como un espíritu que también cuida a la comunidad. Y bueno, lo segundo que nada más quería decir, aunque hay muchísimos elementos compartidos, es sobre los casos de brujería en Toluca. Algunos de ustedes creo ya les he contado, a lo mejor a Diana, en algún momento alguna compañera también haciendo trabajo de campo sobre brujería en esta región, Toluca, en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, pues encontró que en los registros judiciales las personas habían sido asesinadas por brujería y así estaban registradas. Es decir, el gobierno estatal así escribió, muertos por brujería. Y entonces ella empezó a hacer una investigación y bueno, la brujería era pues seguramente una serie de venenos y otras cosas ahí simpáticas. Pero lo que quiero decir con esto es que sigue estando muy presente más allá, incluso fuera de los límites de los pueblos que en algún momento pensamos como más rurales o más cercanos al pensamiento mágico, pues va más allá, al menos en el caso de este país. Entonces, pues las propuestas a mí me dejan maravillada, ¿no? Las hipótesis, claro, toda esta información, porque de verdad hay unos lazos análogos y creo que tienen que ver con la tradición agrícola en el caso de México y bueno, es una cosa compartida, creo, con esta región de Europa, ¿no? Muchas gracias por todos estos datos. Y bueno, me callo. ¿Alguien más, por favor, que quiera hacer algún comentario o pregunta, por supuesto? Sí, Fernanda, te escuchamos. Hola, muchas gracias por su presentación y bueno, me gustaría saber su opinión o espero no me falle el internet porque ahorita me saco, sobre por qué o cuál sería la ventaja o por qué sería importante o digamos por qué esta necesidad social de que las brujas o estos seres mágicos se transformen en animales. O sea, ¿cuál es la ventaja de una persona en poder convertirse en algún animal, cualquiera que sea, y por qué por qué cree que perdura o que sigue siendo como importante esta conversión? Bueno, yo creo que es un sentido muy práctico, es la accesibilidad. Porque se convierte en un pájaro para meterse por la chimenea, por ejemplo, o se convierte en un sapo para pasar desapercibido por eh, por las lindes de los campos de los vecinos, o se convierte en un animal de granja para meterse en los establos o donde está el ganado. Es decir, allí es el pensamiento. Yo creo que precisamente esto es la manifestación de un pensamiento bastante práctico de la gente, es decir, lógica. No he visto una persona, ¿no? Pero sospecho que lo ha hecho. Entonces, ¿cómo lo ha hecho? Pues se ha convertido en un pájaro. Y si además se me ha metido, de hecho yo nunca pensaba que los pájaros con tanta frecuencia se meten en la chimenea hasta que he tenido una y se me meten, vamos, a montones. Cada 2 por 3. Entonces yo creo que y ¿por qué un pájaro va a meterse en una chimenea? ¿No? Seguramente que está pensando hacerme algo y es mi vecina seguro que le parece la cara. Es práctico, ya está. De hecho, últimamente, por ejemplo, lo de metamorfosis a los pájaros y los animales probablemente irá disminuyéndose la tradición. Porque ya en el campo, por ejemplo, en Ucrania, en las granjas, ya no tienen tanta cantidad, por ejemplo, de animales o tanta variedad. Carmen, sobre eso sí puedo intervenir. Claro, claro que sí, Alberto, te escuchamos. Sí, bueno, primero quería agradecerte esa pequeña comparativa que has hecho con el caso mexicano, porque justamente preparando la intervención, pues alguna vez habíamos comentado, Ana y yo,
eso, que posiblemente había más conexiones con la información que se tiene en el caso mexicano, que además en parte se refiere a creencias vivas, que de lo que sabemos en relación con la información de la península, ¿no? Aunque también es verdad que, claro, que los procesos no se han leído teniendo eso en mente, con lo cual es probable que haya más datos ahí de los que pensamos. Entonces eso creo que sí, una cosa en la que merecería la pena profundizar. Y bueno, yo por eso le animo a que ponga todo esto además por escrito, porque sería muy útil, y con las referencias precisas, etcétera, ¿no? Porque sería muy útil precisamente para poder, a partir de ahí, poder profundizar en ese trabajo comparativo. Y bueno, en relación con la cuestión de las conversiones de los animales, o en animales, mejor dicho, bueno, uno de los testimonios más antiguos que tenemos sobre la brujería en España, que es la indicación de un sacerdote llamado Martín Pérez, que a principios del siglo XIV escribió un manual para confesores donde les da instrucciones sobre, bueno, pues qué tienen que hacer con los feligreses si confiesan tal pecado o tal otro, ¿no? Y una de las cosas que señala es precisamente a propósito de la creencia en las brujas, cuando la Iglesia cuando no existía todavía la bruja teologal y por lo tanto no se aceptaban esas creencias, ¿no? Entonces, creer que había brujas era un pecado. Y literalmente dice que lo que consiste, en qué consiste el pecado, en creer que hay mujeres que por la noche se transforman en brujas y se meten por los huecos de las chimeneas para chuparle la sangre a los niños. Entonces vamos, es el resumen, no es la quinta esencia. Entonces está claro que efectivamente uno de los objetivos fundamentales de esas transformaciones es la cuestión práctica. Obviamente algunas de esas transformaciones además tienen connotaciones diabólicas, transformarse en gato, transformarse en sapo. El sapo, bueno, lo del gato es una cosa un poco más reciente, aunque está documentada la relación con lo diabólico desde la Edad Media, pero la figura del sapo es totalmente tradicional en la iconografía vinculada con el demonio en la cultura cristiana, vamos, al menos desde mediados de la Edad Media, con total seguridad. Pero luego, en relación con la conjetura que Ana planteaba al final de la intervención, bueno, ahí es donde quizá podríamos ver algún tipo de vinculación chamánica. No me atrevo a hablar de residuo porque por lo menos en el caso de la bruja occidental, porque como muy bien ha planteado, en realidad ahí da la sensación de que ha habido una discontinuidad, ¿no? Es decir, que mientras que en el caso eslavo sí que hay una pervivencia, por lo menos hasta cierto punto, y eso probablemente explica el carácter ambivalente de la bruja, en el caso occidental, vamos, particularmente en el hispánico, desde luego parece que ahí hay una discontinuidad, que no hay una derivación directa y que es vamos, con esa figura, digamos, primitiva, por llamarla de algún modo, de tipo chamánico, ¿no? Pero bueno, sea porque hay algún tipo de pervivencia, sea porque simplemente al resucitar ese modelo o al revivir ese modelo, en esas analogías, en esas reacciones análogas se incluye ese elemento, podría vincularse, ese componente podría vincularse a las creencias chamánicas. Y uno de los elementos fundamentales de la magia chamánica es esa relación con los animales, ¿no? Normalmente es con los espíritus de los animales, pero porque, bueno, esto tiene que ver con cuestiones totémicas y en fin, una serie de problemas en los que no es el caso entrar aquí, pero bueno, esa relación con los distintos tipos de animales, aunque no sea no sea propiamente una transformación,
Pero bueno, sí que hay elementos, por ejemplo, en los ritos chamánicos de vestirse con la piel de un oso, vestirse con la piel de un ciervo, que de alguna manera tienen que ver con todo ese sistema de creencias, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo escurridizo que es toda esa parte, quizá, aparte de esa obvia, digamos, explicación, digamos, más práctica, ¿no? Pragmática, quizá haya algún tipo de conexión con este tipo de creencias, ¿no? Gracias, Alberto. Ana, ¿sí? ¿Tienes la mano levantada? Es que respecto a esto, probablemente aquí estaría la cuestión de ámbito social. Es decir, el origen de las metamorfosis, si hablamos de una bruja del pueblo, no, igual habría que considerar si, si tiene algo, probablemente no tiene nada que ver con cuando, por ejemplo, tenemos en los metamorfosis en otro ámbito, como por ejemplo Wolf Sislavovich, el príncipe medieval que consideraban que se convierte en un lobo y así combate a sus enemigos. Es decir, que probablemente ahí podría ser la cosa esta chamánica y totémica, ¿no? Que dices, pero yo ofrezco, es decir, propongo ver que una acción en diferentes ámbitos sociales puede tener diferentes orígenes. Sí, eso por supuesto, claro, efectivamente. Es decir, en el caso de Slavovich hay una conexión muchísimo más obvia, ¿no? Es decir, yo planteaba simplemente la posibilidad de que haya algún tipo de conexión entre la idea del mago que se puede transformar en diversos animales y las concepciones chamánicas heredadas o reproducidas, ¿no? Ya sabemos que, bueno, que a fin de cuentas los chamanes en sentido estricto son los de los pueblos siberianos, ¿no? Hay otras creencias en otros pueblos y en otras partes del mundo que son similares y por eso se ha hablado del chamanismo en general, aunque no, que sepamos, no tienen ninguna relación directa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí, hay casos en los que la cosa es más obvia y es verdad que sin duda el mismo elemento formal en distintas situaciones, contextos, niveles sociales puede tener funciones distintas y además esa es una precaución que hay que tener siempre porque es un riesgo constante el que corremos en las investigaciones en el mundo, en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, de confundir la forma y la función, ¿no? Es decir, pensar que porque dos cosas tienen la misma forma van a tener la misma función, o pensar que para que cumplan la misma función tienen que tener la misma forma, y no, son dos elementos que no necesariamente son solidarios, ¿no? De hecho, la clave a veces justamente para resolver algunos problemas consiste en darse cuenta de que aunque la forma es distinta, realizan la misma función. O que teniendo la misma forma realizan funciones distintas. Entonces ese sí, desde luego en eso no, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Gracias, sí plantean precisamente un problema complejo, regresando un poco al caso de las brujas de México. Pues ahí vamos a tener un triple problema, ¿no? Porque tenemos la brujería por un lado, ¿no? La transformación del nahual y la relación del tonalismo, que esa es más bien como el animal compañero, donde no hay una relación de transformación entre el personaje y un animal, sino más bien que comparten características. Vamos a suponer que yo tengo de animal compañero una serpiente, ¿no? No crean que soy chismosa, poquito. De serpiente, y esta serpiente comparte conmigo una serie de cualidades, ¿no? Pero no me transformo en ella, ¿no? En el nahualismo sí vamos a tener esta cualidad en la que yo me transformo en un animal para, sí, quizá de una manera muy pragmática, obtener las cualidades de ese animal y moverme en el mundo más allá de mis potencias humanas, ¿no?
Y quizá esa es la diferencia aquí, que nos permite movernos en distintos planos del mundo de acuerdo al sistema de creencias, ¿no? Donde las potencias humanas no llegarían, ¿no? Si quiero irme hacia las profundidades del inframundo o conversar con seres celestes. Y dependerá entonces el animal del que yo me transforme para poder hacerlo. Y ahora el problema más complejo que me parece, al menos en el caso de México, es que muchos de esos especialistas que pueden transformarse son precisamente los curanderos o las cabezas de los pueblos, quienes se consideran así, como en un sentido muy chamánico, como un líder, el que va a defender, como el sacerdote de la comunidad. En algunas comunidades esto todavía ocurre. Y entonces conjugan todos esos elementos. Puede ser curandero, puede ser brujo porque va a defender, puede atacar, si es el caso, y se va a transformar incluso. Y eso me parece como, al menos en el caso de México, precisamente a raíz de estos planteamientos, una de las cosas más complejas de abordar, porque se cruzan todos estos elementos que a veces los podemos ver separados o como lo vemos separados en otras tradiciones culturales, ¿no? Pero bueno, la pregunta cabe, ¿no? ¿Qué está haciendo y cómo lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo, no? ¿Bajo qué forma lo hace? Eso. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer algún otro comentario? Aún tenemos unos minutos. ¿Nadie más? ¿Algún otro comentario? En lo que se animan, pues vamos a hacer la invitación, sí, Ana, que las publicaciones al respecto que tengan de este tema y del trabajo que has estado haciendo, pues por favor nos las hagan llegar al correo del seminario, porque lo que hacemos precisamente también aquí es esto, ¿no? O sea, no solamente tenemos esta sesión para conocer los trabajos y dialogar, sino también conocer los escritos que sus investigaciones ya vayan produciendo, ¿no? Esto nos da la posibilidad de tener un diálogo pues, más profundo. Como ustedes saben, tenemos la intención después de hacer algún otro evento, ¿no? Más adelante del seminario. Y pues nada, nos encantaría tener escritos, artículos tuyos, Ana, sobre estos temas. Por supuesto, a los demás compañeros siempre está abierta la misma invitación. Pero bueno, esto nos permitiría conocer un poco más, ¿no? De este tema que nos ha planteado ahora, ¿no? Y la forma en la que también lo está proponiendo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que haya quedado por ahí que quisieran comentar? Si no, a mí quizás solo me gustaría hacerle una última pregunta, Ana. Cuando nos mencionaba sobre los muchos amuletos que se utilizan para esta defensa contra las brujas, en todos los casos, no sé si se haya registrado o si se conozca, ¿hay algún conjuro o alguna frase, algunos versos que se utilicen al tiempo del uso de estos amuletos para repeler a las brujas? Bueno, hay dos, hay varios tipos, digamos, lo que se utiliza. Primero, un amuleto puede hacer un curandero, digamos, un sabio, un caldún, digamos. Y entonces él va a recetar su hechizo sobre el objeto. Otro tipo de amuleto que es el objeto en sí mismo sin necesidad de ningún tipo de recitar nada sobre él. El objeto en sí mismo es defensivo, por ejemplo. Y también hay una serie que es un mundo entero se llama Zahavare. Son formas en forma de poesía de estos conjuros. Es decir, no es la palabra, para lo que son los Zahavaren, los conjuros no es la palabra estrictamente correcta. Entonces, allí ya no se utiliza ningún objeto, sino en sí mismo la forma poética. Además, siempre va en forma de verso. Y entonces es la fuerza de la construcción verbal la que defiende. Y sobre esto... hay ahora aparecieron los trabajos interesantes
porque los relacionaron con las mismas formas en la cultura de las Viete, es decir, de la cultura india. Y parece que, porque hay muchos trozos en estos conjuros eslavos que no se explican si no se remonta a los conjuros estos védicos. Y entonces esto ya mencionaron, es decir, ya tenían una idea ligera en el siglo XIX, pero no había conexión entre los eslavistas y los especialistas en la cultura india para hacer una comparación de calidad. Ahora mismo, por los trabajos que van apareciendo, parece que se han puesto las pilas y creo que pronto vamos a saber más sobre ese asunto. Pues estos son varios tipos de defensa. Muy bien, gracias. Lo anoto porque creo que es bueno con lo que a mí más me enloquece por ahora, que son estas palabras poéticas con fuerza para mover más potencias y fuerzas en la vida de las personas. Muchísimas gracias, Ana. Entonces, pues bueno, si no hay más preguntas, algún otro comentario por ahí, iríamos cerrando nuestra sesión de hoy, tan enriquecedora como siempre. Ana, te vamos a insistir que nos escribas con la bibliografía de tus trabajos y si es que incluso se encuentran en la web, pues tener algún link para que podamos subirlo también a la página del seminario, a la que invitamos a todos a que le den una vuelta, que sigue construyéndose y sigue retroalimentándose. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario por ahí, pues les agradecemos entonces mucho su presencia, por haber escuchado este tema tan interesante. En particular le agradecemos a Ana por su presentación y pues los invitamos a seguir conectados en la página, a los avisos que tenemos para este semestre. Espero hayan descansado en las vacaciones, al menos un poco. Y pues nada, seguimos en contacto. Les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho y pues cualquier duda, comentario, pues pueden escribirnos al correo del seminario, que seguramente ya lo tienen. Ya estamos en contacto, Ana, para también tu constancia y, bueno, esa bibliografía que queremos tener. Gracias. No, hombre, de nada, al contrario. Un abrazo a todos, cuídense mucho y pues seguimos en contacto a la próxima. Gracias, bonita tarde. Bonita tarde, hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego, doctora López. Hasta luego. Yair, ¿cómo estás? Carmen, muy bien, ¿y tú? Oye, corriendo, ¿verdad? Sí, no inventes, cerré rápido mi otra clase y me uní a esta, fue así. Me imagino, pero no te preocupes, pues mira, ya acá estaba, déjame terminar la grabación. Sí, claro.